Si vamos a los principios de la palabra del Señor, es claro los lineamientos de lo que pasa en el mundo espiritual. Y la iglesia no debe estar ignorante a eso. Por eso quiero hablar de la importancia de la guerra espiritual. Ahora, el Nuevo Testamento me plantea un cuadro hermoso acerca de la vida cristiana. La Biblia dice, Jesús dice que el que cree en Él va a tener una vida abundante, una vida plena, dice en San Juan. Dice Pablo en Corintios y en Romanos que vamos a tener una vida vencedora. Dice Pablo en Corintios 15 que vamos a tener una vida victoriosa. Amén. Corintios 2:14 dice que vamos a tener una vida triunfante. Pablo dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, el Nuevo Testamento nos pinta un cuadro hermoso de una vida de poder, de una vida feliz, de una vida plena, de una vida de avance. Sin embargo, algo ocurre en la iglesia en general, no me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia en general, o algo ocurre en toda Latinoamérica que no hay un cabal reflejo de lo que acabamos de citar en la mayoría de las personas, ¿verdad? Muchas veces no vemos el compromiso que queremos ver y pueden existir varias causas. Algunos quizás no quieran vivir una vida consagrada al Señor. Otros quieren ir al cielo pero sin un compromiso con Jesús más alto. Otros quieren a Dios pero no aman. Pueden ser muchas las causas. Otros no han llegado a comprender el significado real de la vida en Cristo Jesús o de la vida en el Espíritu que habla Pablo. Y otros quizás tienen el impedimento de no creer totalmente a la palabra de Dios. Debo suponer que queremos cada uno de los que estamos aquí alcanzar una vida así victoriosa, ¿verdad? ¿Cuántos quieren una vida victoriosa? Una vida de poder, una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren? Amén. No todos lo quieren, ¿eh? No todos levantan la mano. ¿Cuántos lo quieren? Todos, ¿verdad? Porque amamos a Dios y buscamos servirle, buscamos agradarle. Y lo más posible es que a veces no las estemos alcanzando, quizás porque, ya lo vamos a ver más adelante, por el tiempo de maduración, quizás por el falta a veces de la revelación y el conocimiento bíblico en la profundidad, o mayor comunión con el Espíritu Santo. Y si bien todos estos detalles pueden ser muy importantes y pueden ser ciertos, hay algo por la cual yo personalmente creo en la cual fallamos, y esto es tener un claro enfoque de la guerra espiritual y de la batalla que hay en el segundo cielo. Muchas veces no se tiene un claro enfoque, y para mí esto es de suma importancia, porque esto tiene que ver con nuestra cosmovisión de la vida. ¿Y qué es cosmovisión? Cosmovisión es la visión del cosmos, la visión del mundo, y esto me habla de cómo veo las cosas. ¿Cuántos saben que muchas veces vemos lo que vemos, pero no vemos todo? ¿Cuántos saben que nadie puede ver todo? Y que nadie puede controlar todo. A veces vemos cosas que están, pero también vemos cosas que no están, ¿verdad? Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si me pone, mire, usted lo debe haber visto en internet a esto. ¿Qué dice ahí? Muy bien, hasta ahí nomás. Dice, ustedes dijeron que ahí dice, este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles. Pero en realidad, eso es lo que su cerebro le interpreta, pero en realidad dice 3573 M3N. ¿Verdad? De la misma manera pasa en el mundo espiritual. Muchas cosas nosotros creemos que sabemos, creemos que interpretamos, pero tienen otra realidad totalmente diferente. Y quiero decirle que el mundo espiritual es tan real como que usted está sentado aquí. La Biblia me habla de 3 cielos: la atmósfera, el segundo cielo donde está la lucha, y el tercer cielo donde está Dios. Ahora, el cerebro nuestro tiene la capacidad de interpretar y leer algunas cosas. El cerebro hace el esfuerzo por interpretar lo que veo, y el cerebro hace el esfuerzo por interpretar lo que leo. Por eso es que usted inmediatamente asoció las palabras, pero no es lo que está diciendo ahí.
No es lo que está diciendo. Y hay muchos ejemplos, hay muchos videos. No sé si lo vieron al de la pelota y acá, cuando aparece el mono. Hay muchos videos donde uno ve cosas, otros ven otras y otros ven otras. ¿Me entiendes? Entonces, así pasa en el mundo espiritual. No todos tenemos la revelación total. Por eso la iglesia es un cuerpo. Y tenemos que estar unidos. Y tenemos que pedirle al Señor que esos dones se activen en nuestra vida. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 22. Lo voy a leer en la versión NTV. Qué pasaje más poderoso. Y en esta mañana la iglesia necesita fortalecerse en esto. Dice, también pido en oración, dice el apóstol Pablo, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Escuche esto. Él pide en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Diga, para nosotros. Mira al del lado y dícele, para vos también es. Los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Ahora, fíjese lo que dice. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está sentado por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio a la iglesia. Amén. ¿Cuánto aplauden esta palabra poderosa? En otras palabras, en Cristo habitaba todo el poder de la deidad. Y cuando Él se va, dice, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo. Y ese poder, esa plenitud, es traspasada, es transferida, es dada a la iglesia. Amén. Y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo que está diciendo el texto, iglesia, escuche esto, es que hay un poder que Dios tiene que es ilimitado. Es el que levantó a Cristo entre los muertos. Ese habita en tu vida y eso habita en mi vida. Es un poder sobrenatural. Dice que venció cualquier nombre y sometió todo bajo sus pies, bajo su autoridad. Y teniendo semejante verdad espiritual en nuestra vida, de ese poder ilimitado, me hago las siguientes preguntas. ¿Por qué entonces a veces luchamos con cosas que no podemos solucionar? ¿Por qué hay cosas que todavía no podemos vencer? ¿Por qué hay cosas a veces en nuestro carácter que necesitan ser transformadas por el Señor? ¿Por qué a veces no podemos controlar las malas palabras? ¿Por qué a veces no podemos controlar ataques de ira? ¿Por qué a veces no podemos controlar malos pensamientos? Si la Biblia me dice que hay un poder ilimitado en Cristo que levantó a los muertos y vive en nosotros, y Él puso todas las cosas bajo sus pies y bajo su autoridad. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces tengo áreas débiles que no puedo todavía solucionar? ¿Hay alguien aquí que tenga áreas débiles? ¿Amén? El mismo apóstol Pablo dice que tenía áreas débiles. Y el Señor le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando las debilidades no las confesamos, el diablo las manipula y nos hace sentir culpables y nos hace sentir lo peor del mundo. Pero cuando nuestras debilidades las confesamos al Señor, se las entregamos a Él, Él toma esas debilidades, Él las perdona, Él las restaura y Él las hace fuertes y las convierte en un don para ayudar a otras personas también. Por eso nuestras debilidades deben ser puestas en las manos del Señor. Y yo creo personalmente que desde que comenzamos nuestro peregrinaje espiritual con el Señor, desde que nos convertimos, desde allí hay una progresión en la experiencia con Dios. Y uno comienza siendo fiel en lo poco,
comienza de poco a mucho. Muchos quieren ver cosas grandes de Dios, ver poder manifestado tremendamente, quieren ver milagros sobrenaturales, pero no comienzan por lo poco. Ese es un versículo que mi mamá me lo decía desde chiquitito, cuando yo a veces me quejaba porque me faltaba esto, me faltaba lo otro, y ella me decía: si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sé fiel en lo poco y Dios te va a dar lo mucho. Y por eso, más allá de los dones, de los talentos, de los llamados que podemos realizar en nuestra vida, en el liderazgo, en la vida ministerial, son las cosas pequeñas no solucionadas las que no nos dejan crecer y avanzar hacia las grandes conquistas espirituales. Tus debilidades no resueltas son tus caídas del futuro. Entonces tenemos que resolver el tema interior, y especialmente de esas pequeñas cosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. Yo en mi familia tengo dos hijos hermosos, uno es Samuel de 16 y el otro es Gadiel de 11. Y ellos, ¿cuántos saben que los hijos nos ven todo, lo bueno y lo malo? ¿Verdad? Y yo siempre nos juntamos en la mesa, oramos, tenemos nuestros devocionales, y yo les digo: y bueno, ¿qué cosas tenemos que mejorar? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Y ellos no tienen filtro, me dicen: vos, papá, sos bueno en esto, pero fallás en esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por los hijos, verdad? Y ¿sabe qué? Tienen razón. Tienen toda la razón. Entonces, es un desafío para mí, para resolver esas cosas que yo hasta a veces ni considero que son malas o desubicadas, pero el que te está viendo sí, y que necesito cambiarlas. Amén. Y déjeme decirle algo: hay cosas grandes de Dios, ese poder ilimitado, ese Espíritu Santo que quiere usarnos, ese gran poder de Dios. Hay cosas grandes del Señor que no experimentamos todavía, porque hay cosas pequeñas que no hemos vencido. Y hasta que no venzas las cosas pequeñas, hasta que no venzas ese mal carácter, hasta que no venzas ese maltrato, hasta que no venzas esas malas palabras, hasta que no venzas esos malos pensamientos que aparentemente son pequeños, no habrá grandes conquistas. Un solo amén escuché. Estamos metiéndonos profundo, ¿eh? Ahora, este poder sobrenatural ha sido dado a la iglesia, a todos nosotros. Amén. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces debemos entender esto: hay llamados, hay dones, y por causa de la intensidad y la profundidad de esas comuniones personales, de esa sed, de ese hambre, de esa pasión de crecer en el Señor, algunos son llamados a hacer cosas determinadas en forma singular, como los evangelistas, los pastores, los profetas, los maestros, los apóstoles. Pero debemos entender que el poder de Dios está y recae no sobre personas, sino sobre la iglesia. Amén. Y sobre la iglesia reparte a las personas. Yo estoy aquí dando una palabra y ustedes están escuchando, pero tengo una gran responsabilidad, porque el poder de Dios ilimitado no solamente es responsabilidad que el Señor me ha dado para ser ministro de la palabra de Dios, sino que recae sobre toda la casa del Señor. Circunstancialmente me toca predicar aquí, pero el poder, la manifestación, la gloria está en la iglesia. Y si una iglesia ora, si una iglesia cree, si una iglesia intercede, si una iglesia conoce el mundo espiritual y camina en las promesas del Señor, esa iglesia crece, esa iglesia avanza, esa iglesia conquista, esa iglesia va camino a madurar, esa iglesia Dios va a potenciar y usar para transformar una ciudad. Vamos, apláudale fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, cuando alguien está ejerciendo un don que es de Dios y que ha sido depositado en el cuerpo, como la música, los cantos, la palabra,
el que tiene dones del Espíritu Santo. Cuando alguien tiene don de Dios y ese don ha sido depositado en el cuerpo que es la iglesia en ese momento, pasa a ser como un dedo, como una voz, como la boca, como el ojo, por decirlo así, que resalta en determinados momentos y está cumpliendo una función, pero esa función es para la gloria de Dios. Es un poder que está en la iglesia para someter todas las cosas bajo sus pies. Entonces, necesitamos hacer autoevaluación, introspección y mirarnos hacia adentro y preguntarnos qué cosas necesito todavía resolver, qué cosas todavía necesito sanar, qué cosas todavía necesito restaurar. Quizás todavía no perdoné de verdad, probablemente todavía quede alguna herida en el corazón, probablemente todavía quede algún rencor, algún odio. ¿Qué cosas están allí? Me animo a hacer un ejercicio por 2 minutos. ¿Me va a acompañar? Tome su nota o tome su celular y anote para usted mismo. Nadie lo va a ver. El que esté a la par, si quiere ver, métale un codazo santo. No tienes que ver nada. Y anote así de primera mano lo que le venga a sus pensamientos. ¿Qué cosas no está pudiendo mejorar ni vencer? Anótenlo ahí, para usted, para que quede para usted. ¿Qué cosas no está pudiendo? Quizás no está pudiendo tener un matrimonio feliz, no está pudiendo tener unos hijos obedientes a la palabra, quizás no puede vencer todavía algo que alguien le hizo, alguna palabra, alguna ofensa que todavía no ha sido cancelada, no ha sido restaurada por el Señor. Anote ahí, le doy 2 minutos, es para usted solo, es un autoexamen. ¿Qué cosas todavía estoy luchando que no puedo vencer? ¿Qué debilidad tengo que todavía no puedo superar? ¿Ya lo hicieron? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Y los demás? Es decir, tenés que ser más obediente. Ahora escuche esto. Eso que usted anotó ahí, usted tiene que entender esto según lo que hemos leído en la palabra del Señor. Eso no es más poderoso que el Cristo que está en usted. Ay. Amén. Todo lo que usted pueda haber puesto ahí no es más poderoso que el Cristo que está en nosotros. Esto es menos, usted lo que ha puesto ahí es menos de lo que Dios ha puesto en su vida. Amén. Usted las anotó, queda para usted, pero usted tiene que saber en esta mañana que eso no es más poderoso de lo que Cristo puso dentro suyo. Y quiero declararlo y profetizarlo, que lo va a superar, lo va a vencer, lo va a conquistar y Dios se va a glorificar en su vida. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Y la iglesia va a ponerse de pie. Y le voy a dar por lo menos 3 razones por las cuales a veces nos cuesta vencer esas pequeñas cosas. Y por qué a veces nos cuesta tener grandes conquistas en el Señor. Porque Dios es grande y los dones, los llamados, las cosas que Dios tiene para tu vida son grandes. Dice la Biblia que es un poder ilimitado. ¿Cómo es el poder de Dios? Ilimitado, que está sobre todo, que está de cabeza, que tiene todo bajo sus pies. Y que es un nombre que es sobre todo nombre y que no solamente afecta a este siglo, sino también el siglo venidero. O sea, es un poder, que dice la palabra, que es por encima de todo. De todo. Ahí no hay diablo que valga, no hay demonio que valga. El poder de Dios es un poder ilimitado. Y vuelvo a decir, ese poder ilimitado está en su iglesia. Por eso, yo creo que lo dije en algún momento, una de las doctrinas más poderosas del Nuevo Testamento y menos predicada es lo que hicimos recién en la cena, es la doctrina de la encarnación de Cristo. Cuando el pueblo ora, dicen los teólogos que hay más milagros cuando un pueblo entero ora que cuando oramos individualmente.
Porque cuando el cuerpo ora, el cuerpo intercede, el cuerpo adora, se activa ese poder ilimitado de Dios sobre su iglesia. Y sin que nos demos cuenta, a veces sin que nos enteremos, comienza el Señor a sanar las enfermedades, comienza a sanar el Señor los corazones, comienza el Señor a producir el nuevo nacimiento en los que están por primera vez. ¿Por qué? Porque el poder lo puso en la iglesia y es un poder ilimitado. Pero a veces no se logra esas cosas grandes por la primera razón que está aquí. Hay dos textos que quiero leer. Uno es Gálatas capítulo 4, verso 1 al 3, dice: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en la mejor situación que los esclavos hasta que sean mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios, escucha cómo lo traduce, espirituales básicos de este mundo. Vamos al otro texto de Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al 14, dice: hace tanto que son creyentes que ya debieran estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Así como son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, o sea, los que han pasado pruebas, luchas, dificultades y han permanecido fieles, están capacitados para distinguir entre lo malo y lo bueno. Y ahí va el primer punto por el cual muchas veces no conquistamos cosas grandes. ¿Sabe por qué? Por la inmadurez espiritual. Y esto no tiene que ver con un tiempo cronológico, tiene que ver con las ganas de crecer y la actitud que tengas de crecer. Pero he visto creyentes que por muchos años no crecen, no avanzan, se vuelven religiosos con el tiempo. Pero he visto otros que en 2, 5, 6 años han crecido, están sirviendo y están comprometidos con el Señor, y de tomar leche pasan a comer alimento sólido. Entonces tenemos que entender, y mire lo que dice Gálatas: mientras seamos niños, no difiere, dice la otra versión, en nada del esclavo. ¿Por qué? Porque no puede heredar, es heredero pero no puede heredar. Muchas veces a la iglesia le pasa lo mismo, no hereda las grandes bendiciones, no conquista las grandes batallas, no penetra en el mundo espiritual conquistando una región, una ciudad, simplemente porque hay una niñez espiritual. Le voy a decir algo, y sé que aquí no pasa, eso pasa allá en el sur de Tucumán. Mientras en la iglesia haya divisiones, celos, envidias, competencias, mientras haya esas cosas, ¿acaso no dice Pablo, habla de una niñez y de una carnalidad? Mientras haya esas cosas, no habrá conquistas grandes. ¿Amén? Las conquistas grandes vienen para las iglesias maduras, para las que han pasado procesos, para los que han pasado pruebas. Un amigo mío dice que el pastor de él le decía siempre: nunca confíes en nadie que ha sido procesado por Dios y que se ha mantenido firme. Si ha sido procesado por Dios, ha pasado pruebas, en ese puedes confiar. Pero si de primera mano abandonó la cancha, no hay que confiar mucho en esas personas. Entonces necesitamos entender, iglesia, que una iglesia que conquista es una iglesia madura, no es una iglesia niña. ¿Por qué? Porque no difiere nada del esclavo. Tiene todo, la bendición, la herencia, pero no tiene la edad, no tiene la madurez suficiente. No puede comer la comida sólida. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo para que usted se dé cuenta. Yo tengo un sobrino, Emanuel, lo conoce, que tiene un pequeñito que se llama Bauti, que tiene 4 añitos. Supongamos que mi sobrino se viene a la iglesia, o puede pasarle a alguno de ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí tienen niñitos chiquitos? ¿Y cuántos de los que están aquí dejan con alguna niñera a su niño para poder venir
O a veces lo traen o a veces lo dejan, ¿verdad? Puede pasar ahí. Bueno, le voy a poner el caso de mi sobrino. Él tiene un niño, lo deja con su niñera y se viene a la iglesia para disfrutar de un culto. Ahora, en su casa, ¿quién es el dueño de la casa y el heredero? ¿Quién es? Bauti, el niño. Pero ¿quién tiene la autoridad momentánea sobre él? La niñera. Entonces, muchas veces pasa así en la iglesia y en nuestras vidas. Tenemos toda la autoridad, somos herederos, tenemos toda la bendición, pero tenemos, como dice, reglas básicas, niñeras que nos gobiernan. Que puede ser el rencor, el odio, las divisiones, los celos, las envidias. En otras palabras, dice el texto que estamos sujetos a reglas básicas que nos gobiernan. Hay reglas básicas que gobiernan que necesitamos enfrentar, necesitamos sanar, necesitamos vencer. Es el primer impedimento que yo encuentro en la palabra para que una iglesia llegue a grandes conquistas. ¿Cuántos años tiene Iglesia Roca de Salvación? 26. Mire, están en punto caramelo, porque es una iglesia que ha sido procesada ya con tantos años, que ha pasado de niño a adolescente y ahora un joven. Yo quiero declarar y profetizar en esta noche, en esta mañana, que están a punto de comenzar un tiempo glorioso de parte del Señor, porque hay madurez. Cuando hay una madurez, hay pastores, hay líderes que entienden los principios de la palabra y no están gobernados por estas reglas básicas, entonces esa iglesia está lista para conquista. Yo quiero declarar que Roca de Salvación está lista para la conquista, está lista para avanzar, está lista para romper los límites. Amén. El segundo impedimento tiene que ver con dos cosas. ¿Me da unos 10 minutos más? ¿Amén? Tiene que ver con dos cosas que uno tiene que ser consciente que va a luchar hasta que Cristo venga. Hay dos batallas que uno va a luchar hasta que Cristo venga. Una es la batalla de la carne y la otra es la batalla espiritual en el segundo cielo. Son dos batallas que vas a pelear y que vamos a pelear hasta que Cristo venga. Una es la batalla contra la carne. Pablo usa la palabra carne no para referirse al asado que va a comer en un ratito. No, se refiere a nuestros hábitos y a nuestras tendencias e instintos en nuestros cuerpos que nos llevan al pecado, ¿verdad? Por ahí no le ha ocurrido que le viene un mal pensamiento, le viene una mala intención. Esas son cosas de la carne. Y este es un aspecto de la guerra espiritual que más desmoraliza a los creyentes y los desanima, justamente porque el enemigo, cuando no son confesados, trabaja con la culpa. Y es ahí donde el diablo trata de potenciar nuestras debilidades y quitar más soldados de los que están peleando al frente de la batalla. Ahora tenemos que ser conscientes de esto. Esto es más fácil de vencer, la batalla interior, la batalla de la carne, la batalla de las tendencias malas que tenemos, es más fácil de vencer en función cuando el Espíritu Santo ocupa un lugar predominante en mi vida. Si Dios a través del Espíritu ocupa la totalidad de nuestro ser, entonces el pecado pierde el campo de acción y la posibilidad de dominio, y entonces buscamos la santidad, buscamos el crecimiento espiritual, buscamos la llenura del Espíritu Santo, y a mayor llenura del Espíritu Santo, menos posibilidad de dar lugar a la carne y a los instintos y a los deseos que nos llevan al pecado. Amén. Por eso un cristiano debemos vivir todos los días llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Llenos del Espíritu Santo. Por eso la llenura en la Biblia es repetitiva. Diga conmigo, la llenura es repetitiva. Así como usted todos los días se sienta a almorzar, a desayunar, a merendar,
Todos los días el Espíritu Santo nos espera para llenarnos, para darnos poder, para transformarnos, para poner fuerza, para quitar el desánimo y para llenarnos de su gracia y de su favor. Todos los días. Y eso depende ya de nosotros. A mayor campo de acción el Espíritu Santo en nuestra vida, menos carnalidad. Y así vamos apagando. A mayor santidad, menos inclinaciones pecaminosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale ese aplauso al Señor, vamos, dale. El campo de acción del Espíritu. La segunda batalla que vamos a luchar hasta que Cristo venga es la batalla contra el mundo espiritual, las potestades. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay otra versión nueva que dice no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es, creo que la NTV dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, contra poderes mundiales de las tinieblas. Escuche cómo lo traduce la versión de las Américas. Contra poderes mundiales de estas tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que el Espíritu Santo nos revela a través del apóstol Pablo contra quién es la guerra. No es contra los seres humanos. No es contra su esposo y su esposa. No es contra el jefe. No es contra el vecino. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, la guerra contra el infierno es una realidad ineludible y usted ya es parte de eso, aunque quiera o no quiera. Lo bueno es que estemos de la parte del vencedor. Amén. Porque lo humano se acomoda a lo humano y lo espiritual a lo espiritual. Entonces no puedo vencer cosas espirituales desde lo humano o desde lo carnal. Debo hacerlo desde lo espiritual. Entonces necesitamos entender que la lucha es espiritual. Cuando surgen problemas, a veces en la iglesia, cuando surgen problemas en tu grupo, cuando surgen problemas en la familia, cuando hay espíritus que se mueven tratando de influenciar y de quitar, porque déjeme decirle algo, el trabajo del enemigo, una vez que usted ya conoció al Señor y usted se congrega, el trabajo principal del enemigo no es que usted se vaya al infierno porque usted ya se va a ir con el Señor. El trabajo principal del enemigo es que usted no cumpla el propósito de Dios en su vida. Y va a tratar, mire, la Biblia dice que Cristo ya venció todo, los exhibió públicamente, ya está el poder dado a la iglesia, pero Dios permite que nosotros tomemos esa autoridad y esa lucha a través de una vida de oración, de palabra consagrada, para que nosotros experimentamos la victoria que también Cristo experimentó para nosotros. Y por eso día a día es la lucha. Y por eso el enemigo sopla de tanto en tanto en las casas, en los hogares, con pleito, con violencia. Y ahí es donde uno tiene que darse cuenta que la lucha no es contra seres humanos. No es tu esposo, no es tu esposa. Y aunque la cargamos tanto, no es la suegra. Hay que orar, dígale al que está al lado, hay que orar más. Hay que orar más. Hay que orar más. Hay que interceder más. Y hay que meterse desde el mundo espiritual en esos lugares donde solo la iglesia puede meterse y puede ganar y puede vencer. Diga conmigo, la lucha es espiritual. No es contra los seres humanos. Cuando un jefe te trata mal y pasa esto, lo otro, tenés problemas, no es él. Está siendo probado. Tienes que orar más, tienes que orar que lo toque, tienes que orar que Dios se convierta a Cristo. Fíjese lo que dice este texto, Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9. Me encantó este texto. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Y escuche esto, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿De dónde nacen? Dice que del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.
pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Según este texto podemos ver que hay algunas filosofías, tradiciones, culturas, religiones, patrones familiares y estructuras de pensamiento que en algún momento pueden tener un trasfondo diabólico. Déjeme decirle algo, le voy a tirar así. Hay cosas metidas en la cultura nuestra que son demoníacas. Hay cosas que están metidas en las tradiciones, que detrás está infundada las mismas tinieblas. Hay tradiciones, hay esquemas mentales, hay patrones de pensamiento que tenemos heredados de la familia, que detrás de eso están metidos los poderes espirituales. Dice que son pensamientos humanos, pero detrás de eso están los poderes espirituales que no son de Cristo. Por ejemplo, aún dentro de la iglesia evangélica, por ejemplo, el legalismo, la religiosidad. Todas esas cosas, detrás de eso está metido el enemigo. Por eso debemos ser muy, pero muy cuidadosos. Porque hay una lucha espiritual que debemos discernirla. Y allí quiero ir cerrando con esta palabra. En el griego original hay una palabra que se la usa en el Nuevo Testamento cuando se refiere Pablo a guerra espiritual, que es la palabra estoicheia. Vamos a la otra, o estoichón. Y esta es una palabra que se refiere a determinadas cosas que tienen un contenido espiritual, una batalla espiritual o una contienda espiritual. Y esto se mete en todo. ¿Cuántos en algún momento han luchado con alguna estoicheia, algún patrón que viene de la familia o alguna iniquidad que les cuesta vencer? Es una estoicheia, o sea, es un patrón, un pensamiento humano donde detrás están los poderes del enemigo. Y a veces está marcado en la pobreza, está marcado en la violencia, está marcado en las malas palabras, está marcado en el maltrato, en todas las áreas y aún en las culturas. Mire, yo el año pasado me sorprendió cuando mi hijo tuve que ir a hablar con los profesores de la escuela del pueblo donde yo estoy viviendo ahora, porque dieron lugar a que en las escuelas se haga el ritual en la tierra de la Pachamama. Eso está, y miren, y cavan y hacen rituales y todo, y está disfrazado de cultura y está disfrazado de educación. Pero detrás de eso están los poderes espirituales que no son de Cristo. ¿Sabe la cantidad de cosas que tenemos nosotros en nuestra cultura que son diabólicas? No me voy a meter ahí porque no es algo más. Pero quiero decirle algo. La iglesia está para conquistar y para poner en función ese poder ilimitado. Yo estoy trabajando ahora en el sur con la familia y comparamos con mi esposa los cielos abiertos que había en San Peña y lo que nos cuesta trabajar aquí en el sur. Y vemos en la gente con sus estoicheias metidas en la idolatría, por ejemplo. Gente que quiere, que ama a Dios, pero cuando vos le tocas la virgencita, le tocas, no. Y prefieren creer en eso que en el poder de Cristo ilimitado que nos cambia y nos transforma por dentro. Y algunos tienen la excusa de decir, no, pero eso ya viene. ¿Sabe qué es lo que escuché hace poco cuando le predicamos a una persona? ¿Sabe lo que escuché? Ahí hay una estoicheia. Me dice, yo sé que ahí me puedo sanar. Me decía, yo sé que ahí Dios puede obrar, pero tengo miedo de traicionar a la virgencita. O sea, son cosas que están totalmente infundadas desde las mismas tinieblas, hablando de la imagen, no de María como persona, ¿no? Entonces, me decía así, y le digo, no, usted no va a traicionar a nadie, al contrario, María se va a poner contenta allá en el cielo cuando usted reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y todas esas estoicheas
esos pensamientos humanos donde detrás hay un mundo espiritual que los sostiene, está lleno Tucumán de eso. Idolatría, tradiciones, en la cultura están metidos. Pero déjeme decirle algo, en la iglesia hay un poder ilimitado y en el nombre del Señor todo eso Cristo lo puso bajo sus pies en este siglo y aún en el venidero. El único que puede cambiar las mentes, cambiar el interior, transformar las vidas, es el poder del Espíritu Santo a través de su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y voy a ir cerrando y les voy a dar un ejemplo más práctico todavía de la realidad del mundo espiritual. En Daniel 10, ¿se acuerdan? Cuando él tiene la visita espiritual y le dice, este ser celestial le dice que cuando va a dejar de hablar y se va a pelear en el mundo espiritual porque hay una confrontación con el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. O sea, se va a meter en el mundo espiritual a pelear. Esto quiere decir que hay lugares que son influenciados por potestades, por principados, por huestes de maldad. Y para eso hay todo un seminario para dar que involucra todas estas cosas. Y déjeme decirle algo, por eso es que pasa lo siguiente. Así como llueve y así como sale el sol para los justos y los injustos, las opresiones también vienen sobre los justos y sobre los injustos. Y la construcción de determinados pensamientos y valores y tradiciones en la cultura, cuando son operados desde las potestades demoníacas, también influencian a los justos y a los injustos. ¿Le ha pasado alguna vez de sentir en un lugar opresión? ¿Le ha pasado de ir a un lugar donde de pronto en su casa está bien, entra en otro lugar y siente la opresión? Y sabe que lo normal que pasa ahí, le empieza a doler la cabeza. Cuando hay demonios en los lugares, empieza a doler la cabeza, se empieza a sentir mal. ¿Por qué? Porque hay influencia sobre eso. Y déjeme decirle que sobre los lugares, si la iglesia no toma el lugar en el mundo espiritual, esos espíritus seguirán influenciando las ciudades, las provincias y los países. Por eso es que hay lugares donde están más marcados con la pobreza que otros. Por eso hay lugares donde están más marcados por la idolatría que otros. Por eso es que los países que están fundados sobre la palabra y sobre el protestantismo son más prósperos que los países que fueron fundados sobre tradiciones. ¿Me está entendiendo, iglesia? Cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Cuidado con pelear batallas incorrectas. Diga conmigo, cuidado con pelear batallas incorrectas. Cuando surja algún problema, algún pleito entre hermanos, cuando surja algún problema entre iglesias, no pierda el tiempo peleando. No es la batalla correcta. La batalla correcta es ir al mundo espiritual y desde allí doblar las rodillas y clamar al Señor y sujetar todo eso que es pleito, envidia, celos, contienda a los pies de Cristo. Y va a ver cómo las cosas cambian. Y va a ver cómo Dios obra y le da poder y le da autoridad. Y va a ver cómo Dios va a respaldar su vida. Y va a ver cómo Dios lo va a usar y va a comenzar a experimentar ese poder que dice la palabra ilimitado. No pelees las batallas incorrectas. Se cuenta que un boxeador en una oportunidad tuvo que pelear una batalla, le dijeron que eran para el título, pero en realidad lo engañaron, no eran para el título, era para un puente para pasar a después pelear por el título. Y salió con todas las ganas y lo masacró al otro. Pero ese no era el enemigo que él tenía, era el próximo para el título. A veces pasa así, le damos duro a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro jefe. No son ellos, no son ellos. Y ellos no se lo merecen tampoco. No pelees batallas incorrectas. Mira al de lado, decirle, no pelees batallas incorrectas. Y quiero decirte algo. Los momentos malos, los momentos de prueba, nos definen.
Los momentos malos y de prueba nos definen. Las estoicheas, quiero decirte algo, quiero cerrar con esto. Las estoicheas no se derriban con el tiempo o dejándola pasar, se derriban enfrentándolas. Amén. Tenés que enfrentar esa debilidad, tenés que enfrentar ese miedo, tenés que enfrentar esa falta de perdón. Se las enfrenta con arrepentimiento, con perdón, con reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Se las vence con las armas espirituales. Diga conmigo, las estoicheas se las vence con armas espirituales. Y creo que debemos tomar conciencia de esto, porque es algo personal también que yo creo. Y creo que la iglesia descuidó la batalla espiritual, la guerra espiritual. Y quiero decirle que en el mundo espiritual no hay lugares vacíos. Si la iglesia no los toma, lo toma el enemigo. No hay lugares vacíos. Y déjeme decirle algo, muchas cosas pasan y suceden en una región, en una capital, en una ciudad, porque dejamos de pelear contra el infierno. El mundo entero, dice la Biblia, que está bajo el maligno. Y dice que él cegó el entendimiento para que no crean. Estamos viviendo en un sistema roto bajo las reglas de este mundo. Entonces, podemos hacer oraciones, interceder, y que esas oraciones nos pongan en una posición de ganar las peleas en el nombre de Jesús desde lo espiritual. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor en esta noche, en esta mañana? Amén. Y justamente preparé esta palabra porque sé que es una iglesia de años y que ya entiende la comida sólida, que ya entiende para qué está y su propósito en esta ciudad. Gran parte de lo que sucede en la ciudad tiene que ver con cómo está peleando espiritualmente la iglesia en ese lugar. Y los avances de la droga, del asesinato, los avances de la violencia dependen mucho también de la guerra espiritual que haga la iglesia en el lugar. Mucho. Si no, póngase los casos de Almolonga, cuando trajo un avivamiento a toda la ciudad y se cerraron las cárceles. Si no, traiga a memoria el avivamiento en Gales, cuando se cerraron todos los boliches, y cientos, con Evan Robert en el 1900, en el siglo XIX, siglo XX comenzando. Y Dios trajo un avivamiento a la ciudad. Depende de quién. ¿Cómo era Evan Robert? Oraba como 6-7 horas por día. Y voy al último punto. Vamos a la última placa. Quiero que quede esto. Quiero que recuerde estas 4 cosas en cuanto a la guerra, a la importancia de la guerra espiritual. Número 1, hay un poder que tiene Dios que es ilimitado, es sobrenatural y venció cualquier nombre y sometió bajo sus pies, bajo autoridad, sometió todas las cosas. Amén. Segundo, hay cosas grandes de Dios que no experimentamos porque hay cosas pequeñas que no hemos vencido. Tercero, hay 2 batallas que vamos a luchar hasta que Cristo venga: la batalla de la mente y la batalla espiritual contra las potestades y los principados. Y número 4, las estoicheas no se derriban con el tiempo o dejándolas pasar, se derriban enfrentándolas con armas espirituales.